Estudia en Sede Center Ecuador. Auxiliar en enfermería, farmacia y veterinaria, mecánica automotriz y en motos, cursos de cosmetología, maquillaje y belleza, ingreso a las universidades, escuelas militares y cursos de inglés con certificación Cambridge. Sedecenter.com, modalidad virtual y semipresencial. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas los que están del otro lado viéndonos y escuchándonos. Este día vamos a hablar sobre carreras como siempre, sin embargo el día de hoy hemos traído una invitada especial. Esta carrera de la que vamos a hablar hoy día es muy interesante, es muy divertida, es muy apasionada, sobre todo para aquellos a los que les gusta coger una maleta, irse de viaje, cambiar de nuevos rumbos y disfrutar de otros, conocer otros lugares distintos y disfrutar de nuevos lugares. Recuerden que este podcast se llama Rompecabezas de Profesiones, en donde hablamos justamente de cuáles son las profesiones que existen en nuestro país, cuáles son las profesiones que se ofertan en las distintas universidades y en los distintos institutos y de qué trata cada una de ellas. En esta ocasión vamos a darle la bienvenida a Verónica Tarpués, quien nos va a explicar un poquito de qué se trata la carrera de turismo. Así es, hoy vamos a hablar de turismo. Bienvenida, Verónica. Un gusto, mi nombre es Verónica, como ya lo mencionaron, y estudié lo que es turismo ecológico. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Verónica. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, suelo empezar con los invitados que vienen también a charlar sobre las carreras. Es importante conocer de qué se trata las carreras que estudian. En este caso, ¿nos puedes comentar un poco qué es lo que estudia el turismo? En este caso, turismo ecológico, que es tu rama. Bueno, después entraremos con más detalles, pero sobre todo, ¿de qué se trata esta carrera? Bueno, turismo ecológico está más enfocado a áreas naturales. Hay ciertas ramas, pero lo que se refiere a ecológico es, por ejemplo, uno puede trabajar en áreas protegidas. Hay muchas personas que pueden llegar a ser guardaparques. Hay otros que estudian guianza, se especializan en. También se puede trabajar en lo que es municipios o el Ministerio del Ambiente o también el Ministerio de Turismo. Pero en donde está más la oferta laboral es en el sector privado. Aquí serían las operadoras turísticas, con las que más se trabaja. Algo muy importante que debemos diferenciar es en lo que son las operadoras turísticas, las mayoristas y lo que son las agencias. No es lo que, por ejemplo, una agencia de viaje no tiene nada que ver. No, en lo que se refiere, nosotros estudiamos turismo ecológico. Y va más enfocado al estudio de las áreas protegidas de los atractivos turísticos, pero todo en relación al país. Se estudia lo que es continente y Galápagos. Entonces, una operadora turística lo que hace es operar. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, es organizarle el viaje a una persona que viene del exterior. Le organizamos desde que llega al aeropuerto el transferín, dónde se van a alojar y también las actividades que van a realizar. Para eso nosotros nos encargamos de contratar lo que son guías y demás. Otra cosita. Bueno, algo que sí quería mencionar, la diferencia entre una operadora turística, una agencia de viajes y una mayorista. También existen las duales. La operadora turística es la que se encarga en turismo receptivo. Turismo receptivo es el que llega al país. Entonces es la que genera o se enfoca en el trabajo de la logística y organizarles todo el viaje dentro del país. Y ahí tenemos las agencias de viaje. Estas son las que trabajan en el turismo emisor. Son las personas que se encuentran en el país y quieren salir a otros destinos, digamos México. Entonces las agencias de viajes se encargan en vender aquí el paquete y trabajan con una operadora turística que obviamente está en México. Y ellos son los que les van a organizar el viaje. Y ahí tenemos las mayoristas. Las mayoristas son las que le venden a la agencia de viajes cada producto. Digamos que, por ejemplo, la persona que le compra a la agencia de viajes, esta agencia de viajes le compra a la mayorista y la mayorista es la que trabaja con las operadoras turísticas de México. Entonces, esa es la diferencia. Y tenemos las duales, las que pueden ser agencias de viajes y a la vez pueden ser operadoras.
Increíble. Justo eso iba, o sea, cómo se encargan del asesoramiento previo. La logística. La logística. Bueno, hablando un poquito más en términos generales, desde su mirada, por supuesto, ¿para quiénes cree usted que está dedicada o que está orientada a la carrera de turismo? Para personas que estén apasionadas, porque sí es complicado. Hay veces que cuando uno inicia o quiere estudiar turismo, lo primero que piensa es, me gusta viajar, pero no es No así. están así. No. Y todos empezamos tal vez con esa idea de, a mí me encanta viajar, voy a estudiar turismo, pero tiene otra connotación. Sobre todo es responsabilidad, puntualidad y tener ese don de servir a los demás. Eso es muy importante porque si uno no está apto para eso es muy difícil, se convierte en algo muy difícil en sí el trabajo. Claro, entonces podríamos decir que es un mito esto de que a quien le encanta viajar y le encanta conocer nuevos lugares, estudie turismo. Exactamente, tiene que saber, por ejemplo, es algo muy importante, idiomas. Entonces, aquellos que se les facilita los idiomas, mucho más fácil el estudio en sí de la carrera. Y otra cosa es el saber tener paciencia, porque uno está, en el caso de los guías, por ejemplo, ellos están a cargo de sus clientes y varía de las edades, pueden estar a cargo de niños como también pueden estar a cargo de personas ya de la tercera edad. Claro. Entonces tienen que saber cuáles son las necesidades de sus clientes. Y otra cosa es, no es solamente llevarle a un viaje o que conozca cierto atractivo, podemos decir, sino la experiencia que le va a dejar, porque al final si uno se pone a pensar o cuando nosotros nos vamos de viaje, ahí lo que está invertido es dinero y el dinero al final es tiempo. Y ellos lo que nos están dando es ese tiempo. Todo lo que a ellos les costó juntar ese dinero para poder viajar. Entonces la experiencia tiene que ser única. Entonces es algo muy importante dentro de eso. Entonces usted remarcaría, por ejemplo, cosas importantes, ¿no? Y para quienes nos están viendo, creo que hay que anotar estas cosas claves de esta carrera, o si es que quieren, se están optando por estudiar una carrera de turismo. Las cosas más puntuales que destaco es responsabilidad, ¿no? Ante todo, y también tener como ciertas aptitudes, ¿no? Que pueden ser, como ustedes bien dicen, al menos en este campo bastante importante, el manejo de los idiomas, y yo considero también otra cosa, tener, no sé si en la carrera se ve, vamos a hablar más adelante de la malla curricular y demás, pero no sé qué tan importante es la historia o conocer, sí, me imagino, ¿no es cierto? Claro, es que aquí depende también de las ramas que vaya a seguir. En mi caso fue turismo ecológico, a mí me apasiona las áreas naturales, me encanta subir montañas, me encanta, por ejemplo, el fin de semana que pasó estuve en un trekking, que era yo a Mindo, estamos hablando con 10 horas de caminar. Entonces, no va a eso es porque realmente le apasiona. La gente que decide acompañarlo o que decide comprar ese tour es porque también le gusta, pero eso hay que tenerlo muy en claro que es el servicio que le va a dar. Claro. Por más que uno esté cansado, esté en el camino, no esté conforme con algo, siempre muestra la mejor sonrisa y el apoyo a las personas que más lo necesitan en sí, porque pueden haber grupos de varias edades también, pero hay que tener mucho cuidado también uno vender estos tours. Y como usted decía hace poco también es esto, ¿no? Lo de brindar la experiencia y que esa experiencia sea lo mejor posible, la mejor oportunidad de viaje que hayan podido tener en todo lo que se quiere. Y siempre nosotros vendemos lo que es alta montaña. Ya. Entonces, justo me mencionaba un guía y me decía que no se trata tanto, bueno, en sí la gente llega a la cumbre, digamos a la cumbre del Chimborazo. Se toman ahí sus fotitos y están felices. Entonces muchas agencias o operadoras lo que sí venden es eso, pero lo que uno debe tratar es la experiencia que le va a dejar. O sea, no solamente subir, sino eso cómo cambia su vida. Y al final los viajes creo que a todos nos cambian. Siempre esa manera de pensar, regresamos con ese mismo pensamiento. Algo ha cambiado en nosotros. Justo yo conocí una chica que fuimos a lo que era el Huahuapichincha, pero se llega hasta el cráter, luego se baja a las termas y luego se retorna. Ya.
Esta persona no estaba en una muy buena condición y a medio camino sí le costó. Terminó, recuerdo, llorando, ya no quería continuar, pero al final sí logró terminar con la ayuda también del guía. Ujú. Y es eso, ahí veía también ese don de gusto, no sé, ese don de gente o el tener esa capacidad como para poder tener empatía Ujú. y ayudar, Ujú. porque hay veces también se convierte en eso. Entonces ella terminó el viaje después de llantos y demás y logró concluirlo y estaba muy feliz. Uno piensa, ahí queda. No, Claro. le cambió la vida. Ella empezó a hacer ejercicio, empezó a bajar de peso, continuar. Y dijo que si había otra oportunidad, se apuntaba. Ujú. Y así ha ido, empezó a subir otras montañas, Paso Ochoa, estuvo con nosotros en lo que es este trekking y su vida ha ido cambiando. Entonces, eso también es lo que en sí es Es el parte turismo. de... Qué lindo, qué lindo, qué linda anécdota. Bueno, para continuar un poco, hay creo que una confusión, obviamente desde el desconocimiento, no sé qué tanto interviene y si es que nos puedes explicar y también diferenciar o si es que sí está dentro de la carrera, pero hay este desconocimiento que existe entre turismo y hotelería. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Se comparte? ¿Es algo que está dentro de la carrera? ¿Cómo es? Lo que pasa es que dentro de turismo hay algunas ramas. Ahí está hotelería y turismo. Que es También otra cosa, digamos, es otra carrera. Sí, sí. Lo que pasa es que más se enfocan es en hotelería y turismo. Les enseñan ciertos sistemas que ellos tienen que saber al momento. La mayoría de personas pasa en los hoteles, ya sea en el área de recepción, administración y demás. Ajá. Entonces son personas que no siempre están saliendo al campo. Vale. Y está lo que es el turismo histórico. Ese es el que, por ejemplo, están más nos referimos más con los guías. Entonces ellos estudian más esto, les apasiona lo que es la historia, el saber de las iglesias, de quienes fundaron cierta ciudad. Ajá. Entonces más va enfocado en eso. En cambio, el turismo ecológico es más, como ya mencioné, áreas protegidas, áreas naturales. En ciertos casos, cuando hay la oferta laboral, Ajá. hay para hotelería, Ya. hay otros que es para operadoras turísticas, Ajá. hay otros que están buscando ciertas instituciones, buscan profesores. Ya. Y ahí lo que se pide es que tengan conocimiento, un poco de guianza y también del área administrativa dentro de lo que se refiere a turismo. Y ahí varía. Puede ser en hotelería, puede ser en turismo ecológico, turismo histórico. Pero hay personas que se capacitan y pueden tener todo a la vez. Entonces se facilita lo que es en sí la oferta laboral. Claro. Bueno, nos adelantamos un poquito, pero ya que usted mismo lo introdujo y me parece interesante enriquecerlo de esta manera también. El turismo en general sí te da algunas especialidades dentro de las materias que se ven en el estudio, me refiero. ¿Qué tanto se acerca el turismo al campo de los negocios? Bastante. Sí, no. En lo que se refiere al campo de los negocios es muy importante. Por ejemplo, en lo que se trabaja con los municipios, me refiero, muchas personas piensan en entrar a trabajar ahí de planta en un municipio y no es tanto así. Uno puede generar lo que son proyectos turísticos y esto se puede trabajar con las comunidades. Entonces ahí se puede generar lo que son otras fuentes de empleo y a la vez también ya se generan vínculos y es lo que son los proyectos y esto ya va abarcando más cosas. Entonces, por ejemplo, en el Oriente, muchos de mis compañeros han trabajado ahí. Y ahí lo que han generado es capacitaciones a las comunidades que ha ido de la mano con los municipios y también con lo que es el Ministerio de Turismo. Entonces ahí lo que ya se les capacita a las comunidades es cómo pueden ofertar sus productos, porque hay veces que ellos lo hacen empíricamente y no llegan a obtener ganancia y se queda como en un reciben y eso lo gastan y se vuelve una cadena, pero lo que se busca es que haya ganancias, claro, o que ellos puedan obtener mayores beneficios y con eso pueden ir generando otros proyectos. Entonces ahí, por ejemplo,
tenemos lo que son los lodge en Yasuní, Ya. y en otras áreas protegidas sí tienden a ser privados. Bueno, la mayoría son privados y manejados por personas que se encuentran en el extranjero. Por ejemplo, hay muchas personas aquí que quieren irse a vivir a Estados Unidos para el sueño americano. En cambio, hay muchas personas de allá que cuando se jubilan quieren ir a un lugar tranquilo. Y si nosotros vemos, muchos de ellos han comprado terrenos en el oriente. Y ellos han construido ahí lo que son los lodge. Y la mayoría de esos son de personas. Pero a la par también lo que se busca es que la misma comunidad pueda tener sus lodge, pueda administrarlos. Entonces ahí lo que se busca es capacitarles. Y eso ayuda. Claro. Pero entonces esto del acercamiento a los negocios parte como proyectos, como gestión de proyectos, digamos. Y eso sí es algo que comprende su carrera, es decir, como que sí les dan las herramientas o los conocimientos. Sí. Hay personas que se enfocan en eso. Depende. Algo que es muy importante también es crear en las universidades que no solamente van a salir personas como empleados, sino crear la mentalidad para que sean emprendedores. Eso es muy importante. Entonces, muchas de las universidades se limitan en esa parte. Como que a uno lo educan para ser empleado. Entonces, ahí es cuando uno hay que cambiar ese rol y es generar nosotros mismos trabajo. Y eso es muy importante. Sí, así es una buena lección, sobre todo para las juventudes, porque son programas dedicados para chicos que recién están saliendo del colegio, que todavía no tienen muy claro qué quieren hacer, y si están pensando en una carrera como turismo, que es bastante completa, ¿no? Estamos viendo que tiene como un montón de bases, un montón de estructuras y un montón de conocimientos a los que se puede aplicar en distintos campos y por distintas disciplinas, entonces cosas para tomar en cuenta. Hay también hay algo muy importante que es el costo que implica esta carrera, porque hay bastantes giras estudiantiles, entonces sí tiende a ser una carrera costosa, por más que se siga en una universidad pública. Claro que las privadas también ofertan y es mucho más alto el valor que tienen que pagar por semestre. Y bueno, hablando un poco justamente de qué universidades y qué institutos pudiesen ofertar académicamente la carrera, ¿conoce usted algunos ejemplos, sobre todo aquí en Quito, ya que estamos en la ciudad de Quito, más o menos como para orientarnos en eso? Bueno, una de las universidades que ha sido pionera en lo que es turismo es la Universidad Técnica Equinoccial, pero esta es privada. Claro. O sea, pero si tiene los recursos y tiene buenos profesores. Y ahí también está la Universidad Central del Ecuador. Sí. También en esta pueden optar por la opción si desean lo que es turismo ecológico o turismo histórico. Qué bueno. Entonces ahí ya se especializa. También tiene unos excelentes docentes. De ahí, de otras, sé que muchos institutos también ofertan eso. De otras universidades, la Universidad Internacional SEC también es una de las que oferta esto en pregrado. Ya. Y la católica, ¿no? Sí, también. La católica sí tiene lo que es turismo ecológico. Sí, ella exactamente tiene turismo ecológico. Ok. Ya. Y ahí pueden obtener lo que es la licenciatura en turismo. A eso vamos. Ahora sí, con esa pregunta. Sí. ¿Cuál es la mención que se da cuando se obtiene el título de pregrado de turismo o cuáles son las menciones que existen? Bueno, cuando yo terminé la universidad, habían muchas que ofertaban lo que era ingeniería, pero lo correcto es licenciatura en turismo, en mi caso. Yeah. Y de las universidades que ofertaban esto es la Católica y la SEC. Que salían como licenciatura. Licenciatura, que era lo correcto porque... Claro, ingeniería... Sí, no tiene mucho que ver con ingeniería, claro. Pero habían otras universidades que sí le dan el título de ingeniería o le daban en esa época. Pero ahora con la reforma
Creo que ya, Es únicamente licenciatura. sí, y es lo que debería Y ser. es lo que tiene. Más o menos quería también abordar, y eso no lo tengo escrito, pero se me fue ocurriendo, es la importancia del turismo en el país, porque a la final nuestro país casi que, no sé en qué porcentaje, pero altamente vivimos en zonas que son como potenciales para el desarrollo económico. Potenciales turísticos, sí. Es muy importante. A través del turismo se llega a muchos sectores vulnerables. Y hay, sobre todo con las comunidades con las cuales se trabajan. Imagínense que antes, digamos, en la Sierra Norte, ahí existen ciertas comunidades que dan lo que es alojamiento a los turistas. Por ejemplo, uno va y se hospeda en cada de la comunidad, hay algunas casas. No todos forman parte de, pero los que sí lo hacen van los pasajeros y se hospedan en cada familia. Digamos que va un matrimonio, se queda en una familia. Van otras 2 chicas, digamos, ahí van a otra casa. Entonces, cuando se manejan grupos, sobre todo, se trabaja con las comunidades, van directamente a la casa de ellos, ahí reciben lo que es la cena que ellos preparan, les indican cuáles son las labores que ellos hacen diariamente, les muestran en sí cómo es el manejo del campo, el cultivo de sus alimentos. Entonces eso es muy importante. Hay veces que hay una barrera que es el idioma, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con turistas que son alemanes. Entonces, las personas de la comunidad no es que hablen alemán. Por supuesto. Muchos de los casos hablan su idioma, pero se hacen entender. Entonces llega esa conexión y es muy, muy bonito ver eso. Sí. Pero también es como ha cambiado la vida de las comunidades. Y los hijos ahora ya se preparan, siguen estudiando, muchos les interesa el turismo. Ha habido fundaciones que les ayudan igual. Hay muchos que han ido a estudiar al extranjero y todo se ha ido dando a través del turismo. Por ejemplo, hay una comunidad San Clemente que queda en Imbabura. Ya. Y nosotros, en cambio, llevamos turistas que son de nacionalidad francesa. Y hay los pasajeros, por ejemplo, cuando ya les mencionamos que es una ayuda comunitaria, porque en nuestros programas siempre incluimos algo que le beneficie a la comunidad, que de alguna manera recibimos tanto que necesitamos, o sea, es la necesidad de también poder ayudar. Claro, claro. Normalmente los pasajeros suelen traer o compran aquí insumos o materiales para la educación. Los visitan a la escuelita y comparten con los niños. Y hay veces que se encariñan más unos pasajeros con los niños, con alguien en especial y todo, y de alguna manera les apadrinan. Entonces de allá suelen mandarles cosas o les envían dinero para que se puedan ayudar de alguna manera. Sostener. En general, eso es una de las pequeñas cosas que en realidad pasa, porque nosotros, por ejemplo, somos una operadora turística, pero así hay muchas. Muchas de ellas están enfocadas en lo que es también la ayuda comunitaria. Hermoso. Qué importante, además, súper importante, sumamente importante, porque no es solo la reactivación de la economía de nuestro país, sino también es la retribución que tienen o que se pueden generar dentro de las comunidades, dentro de cada una de las comunidades, y que me parece súper importante y también súper interesante que ese sea el trabajo que detrás de las operadoras turísticas lo manejan. Entonces creo que ahí hay mucho contenido social, o sea, de carácter social, o sea, de carácter humano, social, empático. Al final, si se termina cambiando la vida de una persona, se ha hecho bastante. Bueno, y eso que nos mencionaste, igual ejemplos de la sierra, ¿no? Porque me imagino que con la costa, bueno, somos un país gigante, diverso, que tenemos de todo, todos los climas, microclimas. En la costa me imagino que igual, ¿no? Las playas. Sí, por ejemplo, sí es verdad, somos un país pequeño, pero es fácil llegar de Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur, visitar lo que es la Amazonía, ir a la costa, y tenemos algo impresionante que es Galápagos. Total, también. Exactamente. Entonces, al ser pequeño se puede movilizar con mayor facilidad, no son grandes distancias. Claro, claro. Por esa parte sí. Y lo que es la costa también tiene proyectos, pero ellos por ejemplo, en Manabí, ahí se están generando nuevos proyectos.
se está trabajando para el desarrollo y en sí, pero lo primero que se empieza es educar a las personas. Por ejemplo, no podemos enviar allá todavía pasajeros si es que no tenemos lo que es el área hotelera, la infraestructura. Entonces están trabajando en eso y en capacitar al personal, a las personas que ahí se encuentran. Pero esto es en cuanto a alojamiento. Pero en la ruta que tenemos, lo que sí se hace es que vayan y visiten, pero continúan hacia Guayaquil, por ejemplo. Hay muchas plataneras que se están abriendo ya un campo para verlo de una manera turística también. Ya. Otro sitio también es, como ya había mencionado, el Oriente, todo. Y claro. en una de las empresas que también trabaja con nosotros y en general con todas las operadoras turísticas es Pacari. Toca. Sí, ellos generan lo que para tener su producto trabajan con cada comunidad. Por eso el chocolate es diferente. De cada sitio tienen en la costa, en el oriente, claro, y trabajan directamente con las comunidades. Entonces, de alguna manera también se entró ahí lo que es las operadoras turísticas. Y trabajan con las comunidades, les visitan y ahí les explican cómo es, cómo se transforma en las barras el chocolate y empiezan desde el cultivo. Entonces ahí se les da una pequeña introducción, se les lleva al campo, ellos ven las plantas, saben cómo es una planta de cacao, después se les hace elaborar lo que sí en sí es el chocolate. Y esto es, por ejemplo, les hablo de estos porque ellos fueron los que empezaron, pero hay otras empresas también que ahora son muy importantes a nivel internacional en lo que se refiere por el cacao de altura. Claro. También están los Jumbos, por ejemplo, que es otra de las marcas también, pero a la vez ellos trabajan desde Mindo y trabajan con más comunidades en sí. Entonces, como que eso también ha abierto las puertas, porque hay veces pienso que algo que nos falta es aprender a trabajar en conjunto en lo que se refiere a turismo. Es como que la persona que trabaja en el área de las operadoras turísticas solamente se enfoca en eso, el transporte solamente es el transporte. Los que trabajan dando sus actividades o vendiendo sus tours solamente se enfocan en eso. Pero si todos nos unimos, por ejemplo, qué mejor que sentirnos orgullosos que una marca de chocolate esté triunfando a nivel internacional. Deberíamos sentirnos felices porque eso nos genera beneficios a todos, porque de esa manera ya se conoce que es Ecuador. Y aquel que está degustando un producto que dice, ¿dónde es Ecuador? ¿Qué es Ecuador? Y ya genera ese bichito como que, investiguemos. Empiezan a conocer, vamos a visitar. Entonces es un trabajo de la mano de todos. Si es que todos damos un buen servicio, nos beneficia porque la mayor publicidad es el de boca en boca. ¿Por qué creen que le va bien a Perú en cuanto a turismo? Porque ahí la persona desde el taxista ya le está explicando dónde puede ir, qué operadora puede visitar, puede irse acá, acá hay el hotel, todo, o si están en grupo, incluso le dice, yo no le puedo dar el servicio, pero puede contactar, qué sé yo, a esta empresa de transporte. O sea, también debería depender de una unidad, de ser comunitaria, porque es... Sí, si nos ayudamos todos, claro, es totalmente. más fácil. Retomando un poco la carrera y la experiencia que se tiene a lo largo de estudiarla dentro de un instituto, una universidad. Por cierto, usted es graduada ¿de dónde? De la Central. Sí, yo estudié en la Universidad Central. Bueno, con esa experiencia de haber estudiado en donde usted estudió, si nos puede contar un poco cómo fue su paso por la carrera y sobre todo qué fue la que la hizo llegar a la carrera, qué la motivó, qué dijo, esto es para mí, yo quiero estudiar turismo. Si cuento la historia real, realmente en mis planes nunca estuve estudiar turismo. En realidad opté por otra carrera. Me gustó lo que era áreas protegidas, la naturaleza. Soy del Carchi, entonces allá es todo áreas verdes, subir las lomas, las montañas, los cerros, o sea, siempre me apasionó eso. Pero no lo vi como una carrera. Siempre estuve enfocada en los recursos económicos. ¿Con qué puedo obtener mayor beneficio económico?
Y al final, en un punto cuando uno va a decidir, eso es tan importante que hay veces nos podemos equivocar al momento de elegir. Qué importante lo que acaba de mencionar. Sí, de verdad, porque tuvimos otro programa con un psicólogo justamente hablando a las juventudes que están en ese paso de graduarse, de salir del colegio y de entrar a la universidad, pero sobre todo de aquellos que no saben qué hacer, que no saben qué estudiar o cómo empezar una carrera universitaria. Y él mencionaba, este psicólogo mencionaba mucho cómo existen todas las presiones al rato de elegir una carrera, presiones familiares, presiones sociales, presiones hasta religiosas, mencionaba él, y decía también que muchas veces en lo que nosotros pensamos primero es en eso, ¿cuánto me va a generar esa profesión después? Porque si después me muero de hambre, pero yo quiero ser artista, pintor, escultor, lo que sea, pero me voy a morir de hambre y entonces, ¿cómo escojo eso? ¿No? Es súper clave lo que acabo de mencionar y de ahí como dio el paso. Estaba en el colegio, en sexto curso, para eso todos mis compañeros ya habían elegido qué estudiar. Yo todavía no lo decidía, estaba indecisa. Pedía una señal y justo llegaron de la Universidad Equinoccial a dar unas charlas. Y ahí hablaban sobre ingeniería en petróleos. Entonces dije, esta es mi señal. Pero creo que no la entendí bien porque me inscribí en la Universidad Central. Creo que era ingeniería en petróleos, pero en la Equinoccial. Entonces terminé estudiando en la Central para ingresar a quería seguir ingeniería en petróleo. Pero tampoco es que tenía las herramientas necesarias porque venía de un colegio de provincia y no estaba a la par con los estudiantes de aquí. O sea que dije, ¿realmente esto es lo mío? Es que eso sí es una ingeniería, ¿no? Sí. Y se ven. No tenía problemas en química, sí, pero matemáticas sí era un problema. Igual me iba bien en el dibujo técnico, en esa época hasta trabajaba para ahí generar algunos recursos. Pero mientras estaba en esto, me di cuenta que me gustaba arquitectura. Y justo algunos de mis compañeros de colegio fueron a estudiar eso y me indicaron que matemática no era muy complicada. Llegué a la facultad de arquitectura, en esa época era por años. Entonces, a lo que llegué se habían acabado las inscripciones. Y uno en esa época, cuando es tan joven, piensa que un año es una vida. Y en realidad ahora, cuando lo veo desde otro punto de vista, digo, hubiera esperado un año, me hubiera dedicado a trabajar, a hacer otras cosas y me hubiera tomado ese tiempo hasta que nuevamente se abra la carrera al siguiente año, pero no estaba desesperada porque decía un año es muchísimo. Justo iba caminando por ahí y estaba una fila. Les pregunto, ¿para qué es esta fila? Y me dicen, para estudiar biología, pero solo en esa época se aceptaba tenían que ser químicos biólogos porque estaban separadas, físico matemático, químico biólogo y demás. Entonces continué mi camino y alguien por ahí gritó, pero también hay turismo ecológico y es con cualquier título. Y dije, bueno, me puse a la fila. Estábamos llegando ya, estábamos ya cerca y la persona que por ahí gritó que era con todas las especialidades en esa época. Llegamos y dijeron que no se podía porque éramos físico-matemático. Usted se está refiriendo a cómo salen del colegio. Exactamente, especialidades. Las especialidades que había antes, ahora ya es unificado. No, claro, exactamente. Entonces, ya estábamos ahí y dijeron que no se podía. Y habíamos hecho una fila larga. Entonces fuimos a decanato porque por ahí alguien tenía, en esa época era el periódico y se presentaba la oferta en el periódico. Sí. Y ahí estaba físico-matemático. Entonces yo no sabía de nada y recién había llegado ese rato, bueno, por ahí nos fuimos a decanato y que nos respeten eso. Terminé estudiando ahí turismo ecológico. Al inicio dije voy a estudiar un año y luego me paso a biología, porque eso sí se podía. Pero cuando ya estuve el primer año me agradó todo lo que se hacía ahí, lo que se veía, la flora, habían las carreras que era de flora, de fauna, era turismo comunitario, nos daban quichua, entonces igual teníamos inglés y demás materias, ¿no? Teníamos una matemática que era
básica, eso sí se podía pasar. Y me gustó. Y al final terminé en turismo y es no sé cómo llegué, pero es una de las mejores cosas que me ha pasado. Esa voz fue su señal, la voz del chico. Y hasta ahora es mi amigo, ¿no? Bueno, también nos gustaría saber y entender un poco, y ahora sí más a profundidad, si lo podemos profundizar un poco sobre la malla curricular, qué se estudia en la carrera, o al menos las materias, perdón, que usted vio dentro de la carrera, que quizás si se acuerda de alguna que se destacó por sobre otra, o sea, es decir, si es que hubo alguna más importante que otra, o la que a usted le haya gustado mucho por lo que se hacía o lo que se veía, si nos puede comentar un poco de eso. Bueno, les hablaría de la malla curricular en mi época, porque sí ha cambiado bastante. Ah, sí. Sí. También uno ha luchado porque se dé eso, porque sentíamos que necesitábamos más, por ejemplo, algo enfocado a lo que era estadísticas, necesitábamos más lo que era a tecnología. Entonces, en esa época se limitaban mucho a darnos, que es muy importante, por ejemplo, era flora, fauna, los nombres científicos de los animales, la flora, cómo están distribuidos a nivel nacional, las áreas protegidas. En la época que yo estuve hablamos de unas 30 áreas protegidas, ahora si no me equivoco hay 51. Entonces el cuidado en sí para esto. También teníamos lo que era parte de biología, como mencioné teníamos matemáticas, que era una matemática básica. De ahí el trabajo con las comunidades, el diseño de itinerarios, que era muy importante, el estudio y el diseño también de senderos turísticos, el crear nuevos atractivos o el inventariar los atractivos y hacerlos de una manera adecuada. Porque en esa época, no sé si haya cambiado actualmente, en el Ministerio de Turismo estaban inventariados los atractivos turísticos. Pero no, por ejemplo, la Cascada de Palos, que es una de las más conocidas. Entonces ahí lo que se ve es la caída de altura, a qué distancia se encuentra, el límite donde está construido infraestructura, casas, más. El acceso es de primero, segundo o tercer orden. Entonces cerca existen hoteles, los hoteles son estándar, confort superior. Entonces, ese es el inventario. Sí, exactamente. Entonces, en general habían muchos inventarios que se habían hecho, pero no estaban con la información correcta o la que realmente se necesitaba para ese entonces. Entonces, en eso también se trabajaba. Otra parte era, en lo que se refiere a flora, era más enfocado al estudio de las plantas en sí, se hacían transectos que eran cuadrantes y para ver las especies, qué tan repetidas estaban, si es que se estaban extinguiendo. También se podían encontrar nuevas especies. Y eso igual me imagino que en cuestión de especies ya debe haber. Sí, sobre todo íbamos a trabajo de campo. Entonces hubo una ocasión que, por ejemplo, uno de los estudiantes por ahí encontró ciertas plantas, las prensaron, de ahí tenían la muestra y se dieron cuenta que era una nueva especie. Pero como era estudiante, ahí no iba a llevar el nombre de él, siempre es de la persona que ha estudiado esto. Entonces el profesor, como si tenía el conocimiento, y ellos ya le investigan si realmente es nueva, si es que no se confunde con otra, porque normalmente varía entre una planta de 1 año a una de 5 años. Ya van cambiando. Como el desarrollo de la propia planta. Sí, exactamente. Entonces ahí ya todo eso no se explicaba. Hay muchas personas que se enfocaron en el estudio de las plantas y todo, que es muy importante. ¿Y el nombre de esa planta lleva el nombre del profesor? No. Lleva un apellido del profesor. Sí, entonces sí era una nueva especie. Sí, efectivamente. Sí, después sí, porque el compañero sí estaba así como un poco dolido porque él la descubrió. Claro. Solo le decíamos que estudia unos años. Vuelve a descubrir otra. Bien, ahora sí creo que hemos intentado resolver la mayoría de dudas o cosas que están alrededor de la carrera de turismo. Vamos a pasar con la última pregunta.
Y si pudieras incentivar a los chicos y a las chicas que nos están viendo del otro lado a estudiar turismo, ¿por qué les dirías o cuál es ese componente que deberían los chicos tomar en cuenta antes de estudiar turismo? Si ya decidieron estudiar turismo, es una muy buena decisión, sobre todo si es que les encanta el poder servir a alguien más. Esa es la clave, el que puedas dar un poco de felicidad. Eso es en sí el turismo, porque independientemente es el verles bien a tus pasajeros, verles bien a tus proveedores, verles bien a las comunidades. Entonces, si es que estás dispuesto a seguir esto, piensa en que no es tanto el generar o los recursos que puedes obtener tú solo, sino lo que puedes ayudar a generar en conjunto. Qué lindo, nos quedamos con ese mensaje. Cerramos así el programa del día de hoy, pero sin antes, por supuesto, dándole las gracias a Verónica por haber asistido, por acompañarnos el día de hoy. Y quiero recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que estén pendientes de todas nuestras novedades y actualizaciones, que estamos subiendo contenido casi diario a nuestro YouTube. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Si es que a ti te gustaría estudiar turismo, ¿por qué te gustaría estudiar turismo? ¿Y qué cosas de las que charlamos el día de hoy con Vero son las que te llamaron más la atención? Todo eso lo puedes dejar en la cajita de los comentarios. Conmigo hasta la siguiente, nos vemos en un próximo episodio de podcast. En CD Center te capacitamos para que rindas tus exámenes de ingreso a las universidades en nuestro preuniversitario CD Quito. No te quedes sin capacitarte para los exámenes del ingreso a las universidades. Aún tenemos cupos y estás a tiempo para inscribirte. Nosotros somos CD Center Ecuador. Para ver este video completo, visita nuestro canal de YouTube.